Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una obra ingente de un autor fundamental en el teatro actual universal, premio Nobel, varios premios Pulitzer a su espalda, un hombre que lo pasó muy mal en la vida, una existencia bastante pesarosa, y me refiero a Eugene O'Neill. Eugene O'Neill, nombre completo Eugene Gladstone O'Neill, nació en Nueva York en octubre de 1888, falleció en Boston en noviembre de 1953 como consecuencia de la enfermedad de Parkinson que él padecía. En 1936 le dieron el premio Nobel al conjunto de su obra teatral, sobre todo, y 4 veces obtuvo por lo mismo el Pulitzer, una de ellas con carácter póstumo, ya fallecido. Su padre era un actor de origen irlandés, James, que se había criado en un estado de absoluta miseria. Su madre, por el contrario, procedía de una familia de mucho dinero. Su padre era rico, pero ella era emocionalmente muy inestable. Era una persona que psíquicamente no estaba bien. Su segundo hijo murió de sarampión, que hubiera sido hermano de Eugene O'Neill, y ella eso no lo superó nunca. Siempre estaba con el hijo muerto, que para arriba, que para abajo, y bueno, una situación familiar pues terrible, ¿no? Y el parto del propio O'Neill fue bastante difícil, y como padecía dolores se hizo adicta a la morfina. Estos eran los padres de este buen señor. El padre también era alcohólico, y él pues también. Él también se dedicó, entre otras cosas, a beber con fruición. Cuanto contenía algún grado etílico digerible, pues se lo echaba al coleto, porque era un hombre que por lo visto tenía tendencia a unas borracheras espantosas, como por ejemplo le sucede también a Tennessee Williams, por ejemplo, sin ir más lejos. Lo que pasa es que esto lo hacía más por otras razones, pero bueno. Él, al parecer, nació en la habitación de un hotel de Broadway. El padre, ya lo hemos dicho, no, sí, me parece que lo he dicho, era un actor de teatro, y entonces, bueno, pues apareció allí. Después en Connecticut estuvieron bastante tiempo en un sitio llamado New London, donde tenían una propiedad con anterioridad al nacimiento de O'Neill. Y al final este sitio, esta casa, fue la residencia de verano de la familia. Pero él iba pasando, la infancia la pasó en los teatros, en las tramoyas de los teatros, yendo de una ciudad para otra, hasta que lo matricularon, lo ingresaron en un internado. En un internado católico, y donde él no se sintió integrado en ningún momento, y buscaba el amparo en la lectura. Fue leyendo muchas cosas, algo que algunas de ellas se revelarán en su obra. Por ejemplo, pienso en los mitos, en la literatura clásica grecolatina, sobre todo griega. Y en la Universidad de Princeton, después de terminar estos estudios, lo suspenden, y entonces se dedica a meterse en trabajo pues precario, de poca rentabilidad y de poca continuidad. Entre otras cosas, estuvo en una empresa de estas de venta por correo. También intentó trabajar en la compañía de su padre como actor, que parece ser que no se le dio demasiado bien. Fue buscador de oro a Honduras. No sé por qué en Honduras se conoce que pensaban que habría oro, pues se fue allí a buscar oro. Trabajó de marinero. A esto sí es muy importante en la primera parte de su obra dramática. Se fue a Buenos Aires, y este tiempo pues iba de un lado para otro, y iba cayendo en depresiones. Y estas depresiones que le condujeron al alcoholismo, porque era la única forma que él tenía de evadirse de su situación familiar, de su situación personal, de su situación laboral, de su situación sentimental, que también era bastante tumultuosa, porque su vida estaba bastante concurrida por mujeres que terminaban a hostias limpias. Entonces no le iba muy bien. Es que el colmo, porque es que voy leyendo lo que me he ido documentando. Sus padres y su hermano mayor, que vivió hasta morir a los 45 años, murieron en 3 años. Y él, aparte del alcohol, se dedicó a escribir con profusión, con obras que después reescribía y que corregía una y otra vez. En la década del 1910 empezó a reunirse con intelectuales, con escritores, con literatos, con críticos, y empezaron a orientar el pensamiento hacia el comunismo. Él fue muy amigo de John Reed, que fue el creador del Partido Comunista Americano, que es el Rojos, el protagonista de Rojos,
en la película de Warren Beatty, Reds, donde el personaje de O'Neill está interpretado por Jack Nicholson, en esta película, donde habla de todas estas relaciones que él tuvo en esta época por allí. Carlota Monterrey, creo que en su estancia en Argentina la conoce, es su tercera esposa, con la que ya al principio hubo una cierta época de estabilidad, él se dedicó a escribir con cierta tranquilidad, pero ella se intoxicó con bromuro de potasio y empezaron ya los problemas. Hubo separaciones y reconciliaciones, una detrás de la otra, sin solución de continuidad. O sea, estaban a la greña, que se peleaban, que se mataban vivos, se separaban y al cabo del tiempo volvían enamorados como si fueran adolescentes, como si fueran... es que es una situación, es una vida patética en el sentido de que cualquier atisbo de tranquilidad o de estabilidad no existe. Él se quejaba de que la mujer no sabía cocinar, que era una pésima ama de casa, tal. Bueno, en fin. Después tuvieron hijos, entre ellos Ona, que es esto es una hija de un matrimonio anterior, con Agnes Bolton, fue su segunda mujer, porque se casó con 17 años con un individuo de 54 años llamado Charles Chaplin. Él se oponía a ese matrimonio, ella no le hizo caso, se casó a pesar de la diferencia de edad con el tipo, y él no quiso saber nada de ella, la repudió. Y esta Ona es la mujer la mujer, con Chaplin, es la madre de Geraldine Chaplin, la hija de O'Neill. Después con otros de su hijo, Eugene O'Neill Jr., que era un profesor de Yale, especialista en clásico grecolatino, también alcohólico, pero que se suicidó en 1950 con 40 años, y con Shane, otro hijo suyo, que también se suicidó, que en este caso no era alcohólico, era yonki, era adicto a la heroína. Como vemos, una familia perfectamente estructurada y que le iba muy bien en todo lo sentimental y lo emocional. Bien, entre el alcoholismo y unas enfermedades y otras, y depresiones y tal, O'Neill estaba hecho una braga cuando se le diagnostica el Parkinson. Los temblores le impiden escribir. Él intenta, los últimos 10 años de su vida no pudo hacer nada, porque él intentó dictar, hablar lo que él quería escribir a una persona que luego fuera transcribiendo, y fue incapaz. Él necesitaba, porque además sus textos pues revelan mucho esa escritura atenta, pormenorizada, detenida, y eso no lo podía hacer de la otra manera, porque no, los temblores le impedían escribir. Entonces, los últimos 10 años de su vida pues dejó algún fragmento, pero poco. ¿Todo esto por qué lo cuento? Pues porque todo esto de alguna forma está reflejado de forma íntima en su vida. O sea, perdón, en su obra. Su vida en su obra. Su juventud aventurera, pues en sus obras del mar. Todos esos conflictos familiares, sentimentales, emocionales, con sus padres, con sus hermanos, tal, en muchas de sus otras obras. Quizás El largo viaje a la medianoche o a la noche, sea el más conocido. Y muchas de sus obras plantean la situación del individuo en la sociedad, del engaño existencial y de la oposición entre el hombre y el ser superior, que podía ser Dios, según la creencia de cada cual. Y esto es lo que va reflejando en las distintas obras que vamos a ir viendo, aunque sea de forma somera, como siempre. Antes de hablar de su obra, vamos a decir algunas generalidades. Él es el gran introductor del realismo en la literatura norteamericana. O sea, en Europa ya conocíamos a Ibsen, a Strindberg, a Chekhov, y O'Neill hace lo propio en el ámbito de los norteamericanos, de los Estados Unidos. Él en su obra intenta llevar el realismo, sobre todo en determinada etapa de su vida, pienso en Extraño Interludio, hasta más allá de lo perceptible por los sentidos habituales. Es decir, él no solo plantea las acciones que van llevando a cabo los personajes, sino que nos transmite sus pensamientos desde el escenario. En Extraño Interludio es así. Y en otras obras también recurre a elementos de máscara, elementos extraños, para facilitarnos esa interioridad, ese máximo naturalismo interno de los personajes que él intenta pues plasmar en sus obras de teatro. Para empezar a repasar su obra, yo tengo esta edición, casi todos los tomos, en la editorial sudamericana, pero hay que hablar de los dramas del mar y la aventura. Este tomo contiene todas las obras iniciales de él, a saber, salvo las que iremos viendo después: La luna de los Caribes, Rumbo a Cardiff, El largo viaje de regreso, En la zona, Aceite, Donde está la señal de la cruz, La cuerda, Dreamy Kid, La fuente, Oro, Ilusión
y El primer hombre. De entre estas yo destacaría La luna de los Caribes, donde en casi todas estas vamos conociendo su transmisión artística creativa de su experiencia vital como marino y todo esto, y de estos viajes que hemos ido contando. Pero a mí hay una aquí que es Rumbo a Cardiff, Bound East for Cardiff, de 1916, que es una historia de marino donde uno van en una barca, van dos, van en un barco y dos, Jack y Driscoll van evocando su pasado en el mar, en los barcos de lo que ha ido pasando los últimos 5 años, porque Jack se está muriendo. Y después hay otro barco que se va interesando por la situación, ¿cómo está? Pero es la transmisión, aquí no interesa tanto el juego de los personajes, sino lo que van contando. Esta es la clave de estas primeras obras de aventura y donde refleja pues esa experiencia suya juveniles. Después vendrían de 1916 también, en este otro tomo, iré yendo y viniendo a los tomos porque las obras no están muy ordenadas. Tenemos aquí Antes del desayuno y Día sin fin, en este tomo, que es Viaje a la noche y otros 8 dramas, tomo 2, que volveremos sobre él más veces. Pero aquí tenemos Antes del desayuno. Antes del desayuno es una confrontación entre un matrimonio que le va fatal, un matrimonio que ni se quieren, ni se aprecian, ni son incompatibles, pero vamos viendo la gresca constante entre uno y otro, que en confrontación a lo que podía haber sido, cuando ellos pues pensaron en sus sueños, en sus aspiraciones, qué es lo que podían llegar a ser cuando se impone la realidad, que es de otra manera muy distinta. Y después tenemos aquí también esta otra, Día sin fin, que es una obra un tanto extraña. Hay un personaje, John Loving, mira, aquí la tengo, John Loving, que es un tipo que se debate en cuestiones de creencia, de que él se considera que ha sido engañado por su fe, entonces lo que pretende es jurar de todo lo que él ha creído, incluso torturarse, suicidarse, para acabar con todo aquello de golpe, pero al final busca una solución. En fin, es una trama existencial sobre las dudas de este sujeto. Aquí también está Ligados, que es la siguiente obra que interesa. Ligados es una obra autobiográfica, es una obra pues propiamente de él, en su relación con su mujer segunda, con la madre de Ona, de la que sería a su vez la madre de Geraldine Chaplin, que es Agnes Boulton, que como en la realidad, en la obra, pasa de novelista a actriz. Y entonces aquí pues es una obra ligado sobre los conflictos entre ellos. De aquí pasamos a otro tomo, porque la siguiente obra en cronología, que me he hecho aquí la cronología 1920, El emperador Jones, que está en 9 dramas. El emperador Jones y otras que ya iremos viendo en su momento, pero de momento aquí tenemos la primera, El emperador Jones. El emperador Jones, que al parecer está basado en algún hecho real, es un tipo que es un patibulario, es un individuo que tiene un trabajo corriente y molente, se escapa de la cárcel y va a parar a una isla pues del Caribe, ¿no? Entonces con otro parecido, otro que proviene del mismo sitio, llega a esta isla y hay los nativos allí y les hace creer que es una especie de deidad. Es un individuo que tiene poderes, que lo que hace es abusar de la superstición y de la buena fe de los nativos para enriquecerse, para excederse con ellos, para ser como un rey absoluto, al que solo pueden matar con una bala de plata, que tiene una serie de privilegios, de poderes, que naturalmente son cosas que él sabe hacer de su educación y su cultura occidental frente a esta gente que están más silvestrados porque son en la zona virgen. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de la acción van viniendo flashbacks de su pasado, momentos bien escenificados o bien narrados de su pasado, que vemos que es un patán, es un individuo absolutamente indeseable. Y también vemos momentos de racismo donde se compran y se venden los esclavos. En fin, es una obra compleja, y ya se empieza a vislumbrar las complejidades del autor, porque es que es un autor que hay obras que realmente hay que adentrarse bien en ellas para entenderlas, porque si no... Pero en esta lo que va ocurriendo bien es que él se va viendo obligado a enfrentarse consigo mismo, a todas esas mentiras, todo eso que va manejando para él beneficiarse, le está dando, por un lado, la confrontación con lo que ha dejado atrás, y por otro, con un cierto sentido ético del que no parece tener demasiado
no le tiene demasiado respeto, pero en definitiva le lleva a dislocar la mente. Entonces llega a un momento de terror. Hay una revuelta, él se está enfrentando con supuestos enemigos que están nada más que en su memoria, y los rebeldes aquellos, los nativos de allí, ahí hacen una revolución y a él se lo cargan. Y bueno, viene a ser lo que sucede con este emperador John, que era un elemento de cuidado. La siguiente obra, Más allá del horizonte, 1920, está en este tomo. Viaje a la noche y otros 8 dramas, que no es la obra larga, que es otra. El viaje de un largo día hacia la noche es el extenso. Esta es Viaje a la noche. Bueno, pues es otra que se llama así. En este caso la que nos interesa aquí es Más allá del horizonte, que es la última de este tomo. Esta, bueno, esto es un retrato de familia, es una cosa intimista, donde hay dos hermanos, Andrew y Robert, uno que va a embarcarse, va a irse con un tío suyo a hacer de marino, y el otro, Robert, va a contraer nupcias, va a casarse con su novia de toda la vida. A partir de aquí pues empiezan a surgir pues rupturas y cuestiones que impiden que esto sea así y que surjan los conflictos, lógicamente. Después también en este tomo, Anna Christie, en la penúltima obra de este tomo, Anna Christie, esta es una de las obras importantes, es una obra complicada, es una obra... Ella, desde los 5 años, se marchó con su madre, al padre no lo ha vuelto a ver, y han pasado todos estos años, era una mujer que tiene pues 30 y tantos, 40 años, regresa donde está el padre. ¿Y qué ocurre? Que ella está ejerciendo la prostitución. El padre no lo sabe, entonces el padre, cuando ve que ella va con un marino con el que es novia, se lía a palos con él, se enfrenta, tiene una pelea, pero el marino tampoco sabe que ella, en el sitio donde estaba con su madre y con los familiares aquellos, que su madre ya había muerto, su tío y sus primos la han violado. La han violado y la han humillado y la han hecho. Y entonces ella, la única salida que ha encontrado para escapar de allí ha sido la prostitución. Entonces ella es una prostituta, lo que pasa es que el padre y el otro no lo saben. Entonces cuando se enteran, pues hay un disturbio tremendo. El padre no quiere saber nada, el otro también se quiere marchar, y el padre y el otro se van juntos. Y el marinero aquel, pues se terminan yendo juntos. Este marinero, que por cierto había sido rescatado de un naufragio, esto es un tema que de vez en cuando reaparece también en las obras, y ya digo, el padre y el marinero, tan enfrentados que se han peleado físicamente, pues se emborrachan y llegan a coincidir, todos los dos se van juntos. Y entonces ella, ¿qué hace? Pues ya no le queda más remedio que quedarse esperando a que vuelvan. Y es como termina la obra. Como vemos, obras muy alegres, muy divertidas. Todo esto tiene siempre su sustrato, no vamos a entrar en aquello, pero tiene su sustrato autobiográfico. Los temas de la marinería, del alcoholismo, de su relación con las mujeres, de esa, sobre todo de esa madre que tenía desquiciada con su hijo muerto, como anteponía a uno que ya no existía al otro, como todas estas cosas van apareciendo por aquí. Lo que pasa es que tampoco vamos a entrar en detalle porque entonces son muchas obras y tardaríamos muchísimo más de lo que ya vamos a tardar. Bien, estamos en Anna Christie. La siguiente ya no está aquí porque es El mono peludo, que lo tenemos aquí. El mono peludo, que el mono peludo alude a un hombre primario, un hombre que es velludo, que es un tipo que tiene pelos, que tiene un aspecto, pues casi diríamos, pues simiesco. ¿Y qué ocurre? Que es despreciado por eso. Esta es una obra quizás de las menos realistas, esta es más expresionista sobre todo, de O'Neill, porque aquí juega mucho con las máscaras y con los disfraces, para integrar el elemento del señor este que es medio simio. En definitiva, la obra es una plasmación de la toma de conciencia de un individuo de su propia condición. Es decir, este señor, que es un marino también, si no recuerdo mal, va en un transatlántico, y él se cree allí un hombre muy poderoso y tal, llega a tierra y es muy primario, tanto en el aspecto físico como revelación de la interioridad del individuo, porque moralmente es igualmente primario. Entonces se enamora de una muchacha que es rica, que naturalmente lo desprecia, precisamente por su apariencia de primitivo. Entonces él, ante ese desprecio de la muchacha que lo rechaza, pues él pretende vengarse quemando la empresa del padre y tal, pero no lo consigue. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a un zoológico y ve a un simio, un gorila, un simio muy grande, con el que ve que tiene más parentesco que con otra gente con la que ha conocido. ¿Y qué hace? Pues al gorila que lo libera,
se queda con el mono y el mono ¿qué hace? Pues, o sea, se suicida, se deja matar por el mono. Esto es El mono velludo. Esto es una obra también que, como digo, es que casi todas son terribles, son tremendas, pero bueno. Después seguiría Distinto, que está aquí en este tomito, otro. Vamos a ir cambiando de sitio porque, claro, las últimas no, las últimas ya sí están más ordenadas, pero esta edición va salpicando de un lado para otro, va haciéndonos saltar de un lado para otro. Distinto es un drama psicológico en torno a una mujer que cree que el hombre perfecto, el distinto respecto al común de los seres que la rodean, existe. Entonces ella lo busca para sí, para que sea su pareja. Entonces ella tiene un novio al que considera que se aproxima bastante a esto, hasta que descubre que este se ha acostado con otra mujer. Y entonces lo larga. No. Interrumpe la relación, corta con él, no quiere saber nada y va buscando a ese distinto, a ese hombre destacado. ¿Qué ocurre? Que ese hombre no existe. Entonces cuando se da cuenta de que es imposible alcanzar su empeño vital, pues no tiene ningún motivo para vivir y termina siguiendo la continuación de destinos de casi todos los que hemos ido viendo, pues se termina suicidando. Es que era una cosa terrible. Yo no sé cómo se puede tener esa mentalidad y vivir así, ¿no? Porque es que eso es lo que realmente, si hubiera tenido más valor y hubiera sido menos apegado a la vida, también en parte por el alcoholismo, Eugene O'Neill sin duda lo hubiera hecho. Yo no tengo duda al respecto de esto. Volvemos al tomito anterior para encontrar Todos los hijos de Dios tienen alas. Que esto es una confrontación muy importante y en ese momento debió ser bastante arriesgada, de carácter racista. Confrontación blanco y negro, pero también dentro de cada raza, entre unos y otros. Aquí es la eterna transgresión de unos contra otros, del egoísmo, de las imposiciones pretendidas de unos sobre otros, entre hombres y mujeres, porque aquí hay también el conflicto entre género, entre sexos, pero en definitiva lo que se ha destacado de esta obra es la inquietud en favor de los negros de O'Neill. No es un tomar partido, como hoy lo entenderíamos, considerando a los negros como los negros, a los chinos, a los árabes, a los sudamericanos, a los caucasianos y a los que se quiera, como normales y como iguales. Eso no es. Pero sí una reivindicación en beneficio de una mejoría y de una mayor aceptación, no la segregación y muchísimo menos el trato como poco menos que bestia y como esclavo. Aquí hay también las confrontaciones porque si un hombre blanco se acuesta con una mujer negra o, en este caso en particular, una blanca se acuesta con un negro, y entonces una nigger lover, una cosa que era atacada por ser así. Y bueno, dicen que hay dos personajes, los dos protagonistas blancos, que representan en cierta manera los padres de O'Neill, cosa que ya reaparecerán en otras obras. Y vamos con la siguiente obra, que es Ligados, que es la última de este tomo, Viaje a la noche de otro 8 dramas 2. Es que entiendo que es un poco lioso lo de los libros, pero es que va así, es que no puedo hacer otra cosa. Ligados es una obra, bueno, un conflicto amor-odio permanente entre un hombre y una mujer, que están siempre peleándose y siempre volviendo a amarse y reconciliándose. Si has escuchado lo que dije al principio, a lo mejor te suena de algo. La siguiente obra, Deseo bajo los olmos, en el tomo 1 de 9 dramas, que hemos visto El emperador Jones, hemos visto El mono peludo, pues El deseo bajo los olmos. Todos los hijos de Dios tienen alas, pues El deseo bajo los olmos es la siguiente. Aquí nos encontramos a un personaje, Ephraim Cabot, que tiene una familia, un hombre ya mayor, y decide casarse por tercera vez y a los hijos desheredarlo y dejarlos sin nada. Entonces, de los hijos, que creo recordar que son 3, Peter y Simón, son los mayores, se van a buscar oro, se van a California de buscadores de oro. Pero el otro, que es el pequeño Iben, se queda con intención de convencer a su padre, recuperar la granja, tal y cual. Que ellos mantienen que pertenecía a la madre, no al padre, pero todo en definitiva tiene una actitud de odio hacia el padre, hacia el Ephraim Cabot. Ephraim Cabot, que es el señor, que es un déspota, es un señor que es un engreído y que es un tipo que le importa 3 pepinos lo que piense su hijo, lo que sienta o lo que pueda pasar. Cuando este Ephraim, el padre, viene con su tercera mujer, muchísimo más joven, el hijo que ha quedado, el Iben, se enamora de ella y ella de él. Y entonces empieza una aventura y empieza a tramar
cosas contra el padre, para burlarse de él, para recuperar la granja aquella que tanto le interesaba y tal y que cual. Intentan eso, imponerse a la fuerza y a lo que debía ser, que representa al padre. ¿Y qué es lo que consiguen? Pues terminar derrotados, terminar arruinados y terminar desesperados. Como siempre se puede esperar en una obra de O'Neill, la salida fácil y positiva, el happy end, no existe. Esto es una obra que también, como otras de O'Neill, pues se puede parecer que no tiene final, porque bueno, es como cuando la otra se queda esperando que vuelvan el padre y el marinero, se queda allí esperando, porque no son finales, otros sí, los que hay suicidio y todas estas cosas, sí. Pero aquí lo que vemos en definitiva, esto es una especie de vida, de trozo de vida de una gente que tienen unos sueños, tienen unas aspiraciones y al final pues todo se frustra y la realidad pues dura y se impone sobre todo lo demás. Y siempre, según O'Neill, en sentido mucho más negativo de lo ideal. Nos vamos al tomo 2 de 9 dramas con Lázaro Reía. Esta es una de las obras más festivas de O'Neill. No es que sea una juerga, no es que sea una comedia divertidísima, pero es algo de lo menos terrible, de lo menos tenebroso en ese sentido, ¿no? Por lo menos el transcurso, el final no. El final de Lázaro Reía, porque Lázaro es el Lázaro bíblico, el que resucita a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que es el primer hombre que ha vuelto de la muerte. Entonces le presta mucha atención a las manifestaciones que él va haciendo, y lo que él va diciendo es que detrás que en la muerte no hay nada, que no es nada. Dice que hay una nada donde solo impera una cosa, que es la risa de Dios. Las carcajadas, Dios se ríe, y entonces él se ríe también. Entonces, cuanto más va riendo, más energía va recuperando, más fuerza va cogiendo, toda vez que debilita a la mujer. Entonces hay una serie de pruebas de los judíos, de los romanos, tal, que le van imponiendo para cuestionar su fe. Y él lo que hace es reír. La reacción de él es reír. Y son cosas terribles. Y de hecho, a la mujer la envenenan y él sigue riendo. Hasta que el emperador romano lo quema en la hoguera. Lo justicia en la hoguera y él sigue riendo. Eso de la clave de la risa como confrontación, como manera de recobrar la fuerza, la energía, de hacerse fuerte, es la clave de la obra, que naturalmente pues cualquier viso de creencia católica, cristiana, como se quiera, desaparece por todos lados, claro, porque esto es lo que se usa. Ya digo que hasta cierto momento el recurso de la risa pues provoca una cierta alegría en la obra, ausente en casi todos los textos de O'Neill, lo cual no quiere decir que eso lo haga peores, porque son magníficos, pero termina pues como siempre en el desastre de San Quintín, la forma peor posible, ya digo. A la mujer la envenenan y a él lo queman. Volvemos al tomo 1 con el gran Dios Brown. El gran Dios Brown nos presenta fundamentalmente la dialéctica, el enfrentamiento entre dos personajes, Dion Anthony y Billy, William A. Brown, Billy. Dion Anthony es un artista, es una persona con talento, es una persona creativa, es una persona inteligente, pero que es un fracasado, que socialmente es un paria, es un tipo que no consigue sacar beneficios de las cosas, que no consigue vivir en condiciones. Mientras que el otro, el Billy, el William, es un mediocre, es un tipo que no destaca por nada positivo, que nada más que se deja llevar y que nada más que va buscando el beneficio inmediato. ¿Y a qué le lleva? Al éxito. Es decir, el mediocre tiene éxito y el talentoso fracasa en su existencia. Pero es que la gracia de esta obra también está en que el mediocre empieza pues abusando del otro. Se va imponiendo sobre él, le obliga a hacer ciertas cosas y se va apropiando de elementos de identidad del otro, hasta el punto de que llega a transformarse, a asumir lo positivo de la personalidad de Anthony. Billy se apropia de ello. Aquí hay un juego de máscaras, porque el que pinta, el creativo Dion, lleva una máscara, se muere, fracasado en el más azul, y Billy quita la máscara y se la pone, para hacerse pasar por el otro en lo que le interesara. Por lo tanto, piensan que él ha sido el asesino del otro. No piensan que haya asumido su personalidad, sino que se lo ha cargado. Entonces hay una señora que es una prostituta también con máscara, que aquí también juegan mucho las máscaras, como alguna otra obra. Es la única que le apoya, que se da cuenta, que lo consuela, hasta que él muere. Entonces, al final,
esta prostituta, que es la que queda, el momento final es que rinde su amor a la máscara, que era de Dion, pero que después Billy está utilizando. Es una dualidad unificada, que se va unificando, para al final terminar en el desastre, como siempre. La siguiente obra, en el tomo 2, después de Lázaro Reyes, Extraño Interludio. Esta obra es muy conocida, sobre todo, aparte por la acción, por exteriorizar los pensamientos de los personajes. En la grafía de la edición, de pronto un personaje está hablando, en letra normal y tal, y de pronto aparece, entre paréntesis, sus pensamientos. Está exteriorizando la mentalidad, lo que transcurre solamente en la mente del personaje que está interviniendo. Con lo cual, la obra es muy extensa. Una obra muy amplia y es de una profundización psicológica importantísima por esto mismo que estamos hablando. La acción en sí, bueno, pues esto es Nina Leeds, una hija cuya madre es profesora de literatura clásica, y entonces ella está enamorada de un chico que en la Primera Guerra Mundial muere, antes de que ellos hubieran consumado nada. Entonces ella queda muy afectada, queda destrozada, y hay un novelista que la pretende, la requiebra, pero ya lo ignora. Entonces, para quitarse de encima la molestia de que el otro le va pretendiendo, decide casarse con un tonto útil, que es un tal Sam Evans, no, el hijo de Sam Evans. Para huir de esas persecuciones, de ese acoso, podríamos decir, del pretendiente, ella se casa con el tonto útil del pueblo, un individuo, buena persona, que tiene un buen pasar, y que ya al casarse con él, pues ya no tiene que estar aguantando las pretensiones del otro. Y así lo hace. Y entonces resulta que el hijo de ese, que se llama Sam Evans, descubre que en su familia hay una enfermedad de locura hereditaria, que la locura va pasando de unos a otros. Para evitar esto, porque Nina está embarazada. Nina está en estado cuando se entera de esta situación. Entonces ella, sin decir nada, decide evitarlo, entonces abortar de este hijo de Sam, y con el médico tener otro, quedarse embarazada del médico. Pero ¿qué ocurre? Que el plan, que era solamente para tener el hijo y evitar todos los problemas que podían venir de esta locura consanguínea, lo que pasa es que ella y el médico se enamoran. Entonces establecen una pasión auténtica. Pasan los años, y el niño aquel del médico ya es mayor. Y todo el mundo, nada más que el médico y ella, saben que es hijo de ambos, no del supuesto padre. Y este supuesto padre muere sin saber que no es hijo suyo. Entonces, claro, hay un conflicto tremendo, porque es que el padre, sabiendo que es su padre, no puede hacer nada. Estamos hablando de una obra de 1927, con lo cual tampoco estamos hablando de un momento que hubiera una progresía absoluta, ni muchísimo menos. Entonces, una vez ella quedada viuda, podría casarse con el médico y oficializar su relación que han llevado oculta durante tanto tiempo, cuyo fruto es el hijo ese que se suponía que era del muerto. Pero ella no, ella lo rechaza, y lo que hace es casarse con aquel novelista del principio que la pretendía tanto. Justamente para evitarlo, se casó con Sam, y después ha pasado todo lo que has pasado. Entonces dice que a ver si así la suerte por una vez le sonríe, siguiendo el destino que era el que originalmente tenía que haber seguido. La siguiente obra, Los millones de Marco Polo, que yo creo que es la última ya de este tomo. Sí, de este ya lo sacamos por última vez. Esto es un retrato del hombre americano ecléctico, del hombre americano práctico, en el cual cualquier valor espiritual, cualquier concepto más elevado de que sea el materialismo, no tiene cabida. Entonces esto es lo que él plantea un poco en esta obra. Son unos mediocres, son unos individuos que en este caso, pues Marco Polo, que es el apodado el millonario, entonces él reivindica otra realidad, y bueno, piensa que debería de tenerse otro planteamiento respecto al personaje, y es lo que plantea en esta obra. Seguimos con Dinamo. Esto es una crítica a la panteificación, a la espiritualización falacia religiosa hacia un generador de luz. Un conflicto entre la luz y la luz eléctrica, un generador eléctrico de luz. Es un generador eléctrico el que sustituye a Dios, a Cristo, o sea, a él se ora, a él se hace sacrificio, a él se rinde el culto. Entonces hay un conflicto entre dos familias, unas partidarias y otras opuestas a esta Dinamo,
que representa estas nuevas creencias de nada nuevo bajo el sol. O sea, si cogiéramos American Gods de Neil Gaiman hoy, pues esto representa los nuevos dioses que sustituyen a los antiguos. Por poner un ejemplo anecdótico que se me acaba de ocurrir. Después tenemos a Electra le sienta bien el luto, que en realidad es una trilogía, porque es la trilogía de Esquilo, de Agamenón, Clitemnestra, Oreste, toda la historia. La Euménides, las Coéforas, pues esto es a Electra le sienta bien el luto, naturalmente actualizado. Aquí ocurre que esto sucede tras la guerra de secesión norteamericana, vuelve el Ezra, que es el cabeza de familia de la guerra, su mujer tiene un amante, deciden asesinarlo, así lo hacen, el hijo de la familia se ve, y es lo mismo de Esquilo, que ya conocemos, de la trilogía. Eso, Agamenón, las Euménides y las Coéforas. Esta trilogía adaptada a los tiempos nuevos y con una perspectiva distinta, que es la que plantea O'Neill. Vamos con la siguiente, que me la he dejado de este tomo, porque me creí que ya la habíamos terminado, pero no. A Soledad es un despertar de la adolescencia a la madurez. Es el desarrollo de un muchacho que tiene, pues, no me acuerdo si eran 16 años o qué, el paso al adulto, las reflexiones y lo que va enfrentando, lo que va encontrando de novedoso y cómo va evolucionando en su forma de pensar, aplicando, como se puede suponer, naturalmente, cargando las tintas sobre lo sentimental y lo sexual. Y después, por otra parte, también está aquí Día sin fin, que la gracia de esta es el desdoblamiento del personaje, John Loving, y se desdobla en John por un lado y Loving por el otro, el bien y el mal, y un conflicto de este tipo. Bien, como decía, este tomo ya está que terminado. Vamos a terminar este otro con una de las obras más importantes de este autor, de Iceman Cometh, La llegada del vendedor de hielo. Es como se suele traducir, Llega el hombre de hielo. Esta es una obra que escribió en 1939 y se estrenó casi 10 años más tarde, en el 46. Aquí, en contra de otras obras suyas, aquí lo que plantea, bueno, no, en contra no, porque vamos a llegar a lo mismo, pero en principio plantea una situación ética, una situación de comportamiento intelectual incluso, distinta a otras propuestas. El punto de arranque hablo, ¿eh? Es decir, aquí partimos de la necesidad del ser humano de mantener esperanza, de tener ambiciones, de tener sueños para su vida, por amarga, por triste y por limitada que sea, irla superando y poder vivir de acuerdo con ello. Aquí se aboga pues, por los sueños como una salida. ¿Y en qué no lo verifica O'Neill? En que estamos en un bar de un hotel donde lo que hay son alcohólicos emborrachándose, evadiéndose de la realidad y planteando pues esta situación que produce el delirio de la maravilla y tal. ¿Y qué pasa? Que llega el vendedor de hielo, que es uno de los líderes intelectuales de aquel grupo, manifestando que ha dejado de beber, con lo que ello implica de abandonar todo ese pensamiento, esa línea de evasión, de ilusión que conlleva la bebida. Y no solo eso, sino que él pretende que los demás hagan lo mismo, que dejen de beber y asuman la realidad como es. Claro, los otros en principio se oponen, pero van siendo convencidos por este señor, que es muy persuasivo y tiene mucha influencia sobre ellos, hasta el momento en que el vendedor de hielo reconoce, confiesa que esa misma tarde ha matado a su mujer. Se la ha cargado y se entrega a la policía. Los otros se quedan hechos polvo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y viendo que está el resultado de que este hombre ha dejado de beber y ha dejado de mantener aquella esperanza tal, pues se cogen todos a emborracharse otra vez, a ponerse ciegos de beber para volver a recuperar esos pensamientos, esas nubilaciones etílicas. A mí es una obra que me gusta mucho esta, de Iceman Cometh. Proseguimos con Viaje de un largo día hacia la noche, El largo viaje hacia la medianoche, Largo viaje hacia la noche. Esto es solo una obra, un tomo casi como el otro, pues esto es solo una obra, muy extensa, de carácter muy intimista, donde también hay mucho de sentimentalismo, en el sentido de expresión de sentimientos y relacionado con la experiencia vital de O'Neill en relación a su padre y a su hermano. Aquí encontramos una madre de una familia, y el padre, la madre y los hijos. La madre, al principio de la obra, regresa de un tratamiento en contra de su adicción a la morfina. Es que claro, es que son cosas muy... El marido y los dos hijos, que tienen ya una edad, uno tiene más de 30 años, el otro más de 20,
Entonces ya no son niños, ella ha estado fuera, si no recuerdo mal, 3 años. Ella, después de un tiempo siguiendo el tratamiento, pues se encuentra en una realidad distinta. Ya las cosas no son tan sencillas, no hay ese conocimiento, no hay esa empatía, no hay esa intimidad. Incluso hay engaños, hay manipulaciones y entre otros, ¿qué? Pues que realmente esta mujer no ha superado su adicción. O que uno de sus hijos, que no lo dicen porque claro, ha contraído la tuberculosis, de la cual se supone que fallecerá, claro. Pero aquí la clave del asunto este es los sentimientos, las acusaciones que se intercambian, el sentimiento de culpa o de culpabilizar al otro. Siempre hay un conflicto. Aquí no hay una relación de auténtico amor ni de auténtica armonía entre ellos. Es al contrario. Siempre hay conflicto, siempre hay pelea, siempre hay discusión. Amargura, envidia, celos. Entonces ellos fingen afecto y fingen ternura y empatía. Pero es eso, es una apariencia, no es la verdad. Ellos vamos viendo las confrontaciones constantes. A pesar de todo, hay la capacidad de análisis, de entender, de asimilar, que va llevando a que la existencia pues pueda proseguir. Pero vamos, básicamente es que esto es una cosa. A mí lo de la psicosis de la madre con lo de la morfina me parece. Después el padre es un miserable, el padre es una aberración, es un individuo sin ningún tipo de remordimiento de nada, aunque después sí se arrepiente, de todo lo que él ha producido. Pero después hay el hermano mayor, que es el putero, el libertino, el que va para acá y para allá, y el pequeño, que es el enfermo, que es el O'Neill. La personalidad del propio O'Neill. Y esto, bueno, pues esto es una obra que a él le debió de ser muy, muy agradable y muy positiva escribirla, porque vamos, se pone en clave solfa a él y a su familia. Pero bueno, que ya sabemos, ya hemos comentado un poco, aunque siempre por encima, claro, pues la situación auténtica de esto. Aquí tengo, junto al vendedor de hielo, Hughie, que esto es una obra de 2 personajes, pero es prácticamente un monólogo. Esto sucede en un hotel, Hughie, y es aunque son 2 personajes, el hotel, el conserje del hotel, perdón, y Eri Smith, que es un charlatán, define la acotación. Es un vividor, un tipo que no vive del gorroneo y de hacerse escuchar. Entonces llega allí y se ponen a conversar. Es un largo monólogo a cargo de Eri, explicando cómo su vida ha ido de mal en peor desde la muerte del anterior conserje, que era el Hughie, al que alude el título. Entonces, bueno, pues él culpa al fallecimiento del antiguo conserje, que le dejaba hacer ciertas cosas, a ver si de paso pilla que el nuevo le permita lo mismo, pues eso, mejorar su vida, que no. En definitiva, es una especie de elogio del fracaso. Es que estamos siempre hablando en lo mismo, ¿no? O sea, a mí la muerte de este señor me ha llevado tantas consecuencias negativas que lo que tenía que haber hecho es no morirse. Porque mi fortuna, lo que es mi suerte de vida, ha ido a mucho peor desde que ha perdido los beneficios que le otorgaba el antiguo conserje. Esto viene a ser un poco el planteamiento de Hughie. Ese personaje, Seri, no es un personaje excesivamente brillante. Podríamos entender incluso que es un poco retrasado. Pero bueno, esto ya son interpretaciones que tampoco puedo entrar en ello porque aún nos quedan 3 obras. Paréntesis, por favor, paréntesis. En el momento de elaborar el vídeo, para realizarlo, pues como sabéis, siempre saco los libros y voy mostrando las portadas, y que después escaneadas aparecen por aquí, pues para ilustrar lo que estoy diciendo. Como habréis podido observar, hasta ahora, todas, menos la última, todas las portadas eran de edición Sudamérica, se llaman así, editorial sudamericana. Todas las obras en los volúmenes distintos componen las obras completas de Eugene O'Neill. Hasta que llegué a Hughie y mostré esta de cátedra, porque de O'Neill tengo ediciones y traducciones distintas de distintas obras. De todas, nada más que tengo esa de editorial sudamericana, porque es la única que existe de las obras completas, traducidas. Pero al ir a buscar los libros para realizar el vídeo, digo, Hughie, que es una de mis obras que a mí más me interesa, ¿dónde está? Pues es posible, entra dentro de lo posible, que cuando adquiriera esa colección no estuviera ese ejemplar, no estuviera ese número de la colección, no estuviera ese título. Y por eso traje este. Bueno, pues nada, hice el vídeo con eso, escaneé los libros correspondientes y al ir a colocarlo otra vez en su estantería, lo voy a colocar y veo que uno se queda más para afuera, toco con la mano y por detrás, Hughie, la edición de Sudamericana.
Entonces he preferido hacer un paréntesis, nada más que para mostrarlo, el comentario vale lo mismo, porque merece la pena, porque esto es una edición de 1961, está completa, es de 1961. Entonces me parece interesante, pues aunque el dibujito es el mismo, cambia el color y tal, pues incorporarlo, ¿eh? Hacemos este paréntesis que ya mismo, que voy a cerrar ya, y bueno, pues esto va a propósito del comentario de la otra edición. Entonces en vuestro imaginario cogemos la de Cathedral, la retiramos y aparece la de Hughie, ¿vale? Nada, pues gracias, perdón, porque aún nos quedan 3 obras, empezando por Una luna para el bastardo, que esto es una relación de 3 personajes también. No suelen, hombre, sí que hay obras con muchos personajes, pero los protagonistas suelen estar muy centrados en todas las obras de O'Neill. Y en este caso tenemos Josie Hogan, Phil Hogan, Mike Hogan, estos son de la familia, James Tyron y Steve McHale. Estos ya me parece que intervienen menos. Josie es la mujer, que es una mujer irlandesa muy parlanchina, muy mal pensada, muy mandona, muy autoritaria y considerada en el pueblo como una mujerzuela, como una cualquiera. No, una reputación horrible. Después está Phil Hogan, que es su padre, que es un tipo que siempre está planificando cosas para hacer y para enredar y para generar disturbios y problemas, que tiene un compadre que es James Tyron, que es el que siempre le está secundando en toda esta historia. Y después Mike Hogan, que es el hermano de Josie. La obra empieza cuando Mike, el hermano de Josie, que un poco junto con los otros dos, con los que se vertebra la acción, Mike se va de la granja, abandona la granja, le está harto de estar dejándose el lomo allí de sol a sol y decide buscarse la vida de otra manera. Entonces el dueño de la tierra, que es el supuesto amigo de Phil, James Tyron, en plan de bromas de veras dice, pues sí, pues se la voy a vender a Stedman Harder, que es el rival de Phil Hogan. Entonces Phil Hogan, ¿qué decide? Pues decide emborrachar a Tyron y que su hija, Josie, se acueste con él, para después chantajearlo y tenerlo en su mano, obligándolo a lo que le apetezca. Pero resulta que no hay tal momento sexual, porque se descubre que la propuesta de Tyron de dejar las tierras, de venderse al rival tal, era una broma, era una coña. Hay un pensamiento de que este Tyron en su momento pues contrató los servicios de una prostituta, lo cual estaba muy mal visto. En fin, y se supone que a morir como víctima del alcoholismo congénito que lleva, compartido con el tal Phil. Esto viene a ser La luna para un bastardo. El poeta y sus sueños es la penúltima obra, que de alguna forma está relacionada íntimamente ligada con la última, El poeta y sus sueños, porque de hecho ambas son las únicas que llegó a escribir O'Neill, de un proyectado ciclo de 9, titulado A Tale of Possessors Self-Dispossessed. Sería un cuento de poseedores desposeídos, vendría a ser la traducción, ¿no? La obra es sobre un personaje, Cornelius Melody, que es un mayor, pero que es un fantasma. Es un tipo que siempre va pues presumiendo de cosas que no tiene. Es un trepador, es un tipo de estos que va siempre medrando. Y en realidad lo que es una víctima del sistema. Es un desclasado, es un individuo que no encuentra su lugar en un mundo organizado de una manera que él no entiende ni asimila. La segunda de estas obras, de este ciclo proyectado, que no llega a concluir, Mansiones más majestuosas, es la última obra de O'Neill, ya la última. Ya hemos llegado al final de esta disertación tan extensa, que esta viene a ser una secuela. Esto se encontró entre los papeles póstumos de O'Neill. Esta obra se encontró en 1967 y es una continuación de la anterior, porque han transcurrido 4 años. Entonces la clave está en que uno de los personajes secundarios de la otra se ha casado con la hija del Cornelius Melody. Entonces aquí lo que nos encontramos también es Deborah Harford, que es la madre de Simon. Entonces aquí el conflicto que va padeciendo este personaje entre las dos figuras autoritarias que quieren dominarlo y que quieren hacer que él haga lo que lo obedezca, que es la figura de la esposa, por un lado, y por el otro la figura de la madre. Contrapuestas, enfrentadas, buscando a los dos ser la que consiga la obediencia ciega del protagonista. Se supone que ese egoísmo de madre o de esposa está condicionado por el amor, pero las consecuencias a las que lleva son la tragedia y el desastre, como no podía ocurrir de otra manera, sabiendo que el autor es Eugene O'Neill. Y con esto, que es su última obra, pues hemos concluido este vídeo
donde hemos intentado pues un poco repasar pues estas obras que a mí me parece un opus magnífico, a mí me parece una de las obras teatrales más importantes, más densas y más íntimas y más auténticas que se pueden encontrar. Son unas obras que realmente conmueven, que perturban, que no son unas obras fáciles de seguir, incluso leyéndolas, que tienes que volver para atrás a veces, porque no con todas, pero con algunas sí, y ver el alma de una persona absolutamente destrozada desde su infancia hasta su muerte, como lo son todos los personajes de su obra, sin excepción. Es un autor lógicamente pesimista, es un autor amargo, es un autor duro, pero no por ello carente de interés, sino todo lo contrario. Las vías expresivas, el recurso a las máscaras, al expresionismo, a la exteriorización de los pensamientos internos de los personajes, las vinculaciones internas, cómo se expresan en escena. Esto O'Neill no ha sido superado y dudo mucho que lo vaya a ser por los rumbos que está tomando el teatro, ¿verdad? En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero haberte traído a la memoria el recuerdo de las obras que conozcas de esta amplia trayectoria. Si no las conoces, por supuesto, recomendarte que si tienes posibilidad de acceder a ellas, que no lo dudes, porque es una maravilla. Es un disfrute intelectual de primerísima magnitud, porque es que, y sentimental, lo que pasa es que sentimental, un disfrute basado en el sufrimiento. Es una catarsis completa, esta obra es una catarsis detrás de la otra. Entonces, es lo que consiste en la aportación de O'Neill, aparte de esa vinculación del realismo con la sociedad norteamericana, al teatro universal. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido bien le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede interesar lo que hacemos, pues te agradeceríamos que se lo dijera, para ver si también se suscribe, que no hace falta los suscriptores. Y nada más, gracias por la compañía. Un saludo.